Reciban todos un afectuoso saludo para nuestros padres de familia de la institución educativa Nuestra Señora de Nazaret. Me presento, soy Viviana Carrillo, soy psicóloga, especialista en psicología jurídica y forense con énfasis en legislación educativa. Hoy tenemos diseñado este espacio para ustedes, padres de familia, frente a las situaciones que se han presentado durante el año escolar, que consideramos relevante ustedes tengan conocimiento, pero a su vez conozcan cómo las dinámicas familiares pueden implicar o traer conductas disruptivas en las aulas. De esta manera, damos continuidad presentando nuestras diapositivas con nuestro tema conductas antisociales en el ámbito educativo. Entre los lineamientos temáticos que estaremos abordando en este espacio, primero, identificación de conductas antisociales. Segundo, factores de riesgo y factores protectores. Tercero, intervenciones tempranas. Cuarto, colaboración, escuela y familia. Iniciamos con identificación de conductas antisociales. Muy bien, de esta manera damos inicio a nuestro espacio. Para comprender el comportamiento antisocial, pues claramente se requiere de un enfoque multidimensional entre los factores biológicos, factores psicológicos y factores sociales. Las teorías de comportamiento antisocial han proporcionado pues, un marco valioso precisamente para identificar las causas subyacentes y desarrollar pues, intervenciones efectivas que puedan entonces prevenir y tratar esos comportamientos de manera integral. De acuerdo pues a la gráfica, vemos entonces de manera que iniciamos con pues la agresión, se sigue entonces creciendo nuestro círculo con violencia, conducta antisocial y delito. Estas pues pueden estar interconectadas. Cuando hablamos de agresión, puede ser pues el percursor de la violencia y ambas pues puede ser un patrón de un amplio conducta antisocial. Es decir, estos comportamientos, si no se manejan adecuadamente, pueden escalar y pueden entonces resultar en actos delictivos. El comportamiento antisocial puede manifestarse en diferentes etapas que pueden variar desde el grado de severidad, incluso desde la misma naturaleza de las acciones. Inicia entonces con la agresión. La agresión entonces se refiere a esos comportamientos hostiles o destructivos hacia otros, que pueden ser tanto físicos como verbales. La agresión puede ser entonces una respuesta a la frustración o un intento pues, de dominar o intimidar a otros. Cuando hablamos de agresión verbal, podemos dar como ejemplo un estudiante que insulta a otro durante el receso, el descanso, la hora del almuerzo, llamándolo por nombres ofensivos o apodos, o pues haciendo comentarios hirientes. Cuando hablamos de una agresión física, un alumno puede derivarse una situación en que empuja a otro en el pasillo del colegio, ¿sí? Esto pues incluso provocándolo, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de agresión escolar, debemos entender entonces que es toda acción realizada por uno o por varios integrantes de la comunidad educativa que busca entonces, pues claramente afectar de manera negativa a otros miembros de la comunidad educativa del colegio Nuestra Señora de Nazaret, de los cuales por lo menos uno debe ser estudiante, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de agresión escolar, puede ser agresión física, verbal, gestual, relacional y electrónica. Seguimos en nuestra escalada y empezamos a hablar entonces de violencia. Según nuestro doctor Vázquez, en el 2001, dice que el objetivo es la consecución para obtener un estatus superior. Es decir, el agresor lo que persigue es imponer su autoridad y tener el control o mantener el control sobre la víctima.
Entonces, eso significa que el fin último de la violencia es obtener poder. La violencia implica entonces claramente el uso de la fuerza física con la intención pues de causarle daño a esa persona. Y este daño puede ser físico o psicológico. Es una forma más severa de agresión y que claro puede traer consecuencias muchísimo más graves. Frente a esta violencia física, entonces puede ser que un estudiante golpee repetitivamente a otro, causándole entonces unas lesiones pues que requiera una atención médica. Cuando hablamos de violencia psicológica, puede ser un grupo de alumnos que amenazan a un compañero de manera constante, creando entonces pues, un ambiente de miedo y de estrés por la víctima. Aquí podemos hablar entonces de un presunto acoso escolar o un ciberacoso. Seguimos en nuestra gráfica y en esta escalada vamos a abordar entonces conducta antisocial. Cuando hablamos entonces de conducta antisocial, según Garrido, en el 2005, este término pues se refiere al tipo de conductas problemáticas, casi siempre pues agresivas o violentas y que se caracterizan entonces por transgredir las normas sociales. Esta pues es la conducta antisocial que abarca entonces una variedad de comportamientos que violan las normas y las expectativas sociales y que claramente entonces va a perjudicar a otros y a su entorno. Estas etapas pueden incluir tanto agresión como violencia, pero también otros comportamientos disruptivos. Por ejemplo, podemos dar algún caso de vandalismo. Un estudiante que grafitea las paredes de la escuela, del colegio, o que rompe intencionalmente algún algún mobiliario escolar, pupitres y demás, pero que tiene una intencionalidad, ¿sí? Por ejemplo, si se presenta un caso de robo, que alguno de los alumnos robe quizás alguna de las pertenencias de algún otro compañero, que las pueda extraer de la mochila, del bolso y demás. Pero también hablamos de esas mismas conductas antisociales cuando un estudiante, un grupo de estudiantes, pues acosa de manera sistemática a otro, tanto físicamente como verbalmente, creando pues un ambiente hostil para la víctima. Recuerden que el acoso escolar, de acuerdo a la Casa de Casación Penal, da una connotación de delito cuando existen esos comportamientos de actos de discriminación, hostigamiento y demás. Y ya finalmente en esta gráfica, en nuestro círculo más grande tenemos delito. Esto pues ya implica entonces la comisión de actos ilegales, ¿sí? Que son entonces pues sancionables por la ley. En el contexto educativo, esto incluye conductas que van más allá de la simple infracción de las normas escolares y que se constituyen entonces pues en violaciones legales. De acuerdo al Código Penal colombiano, establece como conducta punible por acción o por omisión del comportamiento humano y que debe tener entonces pues tres características, ¿sí? Entonces hablamos de que primero pues debe estar tipificada en la ley, es decir, de manera explícita estar operacionalizada y descrita en el Código Penal colombiano. Segundo, pues que sea antijurídica, es decir, que el comportamiento deba estar pues en contra de la norma legal, vulnerando entonces pues los derechos de una o de varias personas. La conducta pues debe ser culpable para considerarse pues como un delito, es decir, que debe haber un grado de responsabilidad sancionable. Es decir, podemos colocar un ejemplo, no es que la situación se viva
en el colegio, pero para que tengamos casuística. Entonces, quizás un alumno que ingrese un arma blanca, una navaja, y que termina como resultado provocando pues unas heridas graves a otro compañero. Entonces, ya que hablamos pues, de unas lesiones personales que están estipuladas en el artículo 111 del Código Penal. O otro caso puede ser un estudiante pues que sea sorprendido vendiendo estupefacientes dentro del colegio. Entonces, pues ahí también aplica Código Penal. Continuamos entonces con esta imagen. Hagamos un análisis. Observen la imagen. Muy bien. La imagen muestra a dos adultos y a un niño en una dinámica que ilustra pues comportamientos negativos y esas posibles consecuencias. Yo puedo observar a adultos gritando y que tienen pues una expresión agresiva. Ese comportamiento pues sugiere que es una forma de agresión verbal. Mientras que la imagen muestra entonces un niño con un martillo, ¿sí? Este niño parece estar golpeando un juguete, ¿cierto? Observamos que es un oso de peluche que lo está golpeando con un martillo, lo que indica entonces pues un comportamiento destructivo, ¿verdad? Para ello entonces, y para analizar esta imagen, hablamos entonces de los modelos de conductas negativas, es decir, nos vamos a enfocar entonces en la teoría del aprendizaje social. Según esta teoría, los niños aprenden comportamientos observando e imitando a los adultos. Los gritos y la agresión verbal de los adultos pueden ser entonces imitados por el niño, resultando entonces en comportamientos agresivos y destructivos. Ejemplo, pues en el ámbito educativo podría ser un niño que observa agresión verbal y pues violencia en casa y puede entonces replicar estos comportamientos en el colegio, como gritar a sus compañeros, como destruirle el material escolar a sus compañeros. Por eso es importante conocer siempre las dinámicas familiares, ¿sí? Esto es fundamental. Siempre nos apoyamos frente a las situaciones con los padres de familia porque los niños traen esos comportamientos desde casa. ¿Sí? Podemos ver que hay situaciones que se trasladan y que se ven o se pueden evidenciar en las aulas de clase. Frente al ambiente familiar y su impacto. Claro, si un niño se involucra o está dentro de su contexto familiar en un ambiente hostil, pues entonces es un niño que su ambiente familiar prevalece pues la agresión verbal, la agresión física y puede entonces contribuir a que ese niño o los niños, niñas y adolescentes puedan desarrollar conductas antisociales. Entonces, hablamos de consecuencias en la escuela, es decir, estos niños que crecen en ambientes hostiles pueden tener entonces dificultades para relacionarse de manera pues adecuada con sus compañeros, con sus pares, mostrando entonces conductas como intimidación, vandalismo y desobediencia a la autoridad escolar, ¿sí? A su vez, aquí podemos hablar entonces de conducta destructiva. Esto, pues, según la imagen, el acto del niño golpeando el juguete, pues con un martillo, es un ejemplo de vandalismo, es un ejemplo de agresión con objetos, ¿sí? Lo cual puede entonces manifestar una conducta antisocial.
Dando un ejemplo en el ámbito educativo sería, esos estudiantes pueden entonces manifestar esos comportamientos similares en la escuela, desde romper material, grafitear paredes, dañar la propiedad de otros compañeros, dañar material, ¿sí? Es decir, estos comportamientos disruptivos se pueden trasladar al aula de clase. Frente a la agresión y tanto verbal y física, pues hablamos entonces de agresión verbal, esos gritos que podemos ver que los adultos se representa como esa agresión verbal, es decir, es una forma de conducta antisocial que puede trasladarse al ámbito escolar. Con la agresión física, cuando vemos el niño con ese martillo, pues puede entonces interpretarse como una tendencia hacia la agresión física, ¿sí? Es decir, que en la escuela podría entonces manifestarse en peleas, en confrontaciones físicas con otros estudiantes. Hablemos entonces sobre el ciclo de comportamientos antisociales que podemos ver en esta imagen. Hablamos entonces de la reproducción del comportamiento, es decir, la conducta antisocial observada en casa puede perpetuarse en el niño, es decir, creando un ciclo de agresión y violencia que se manifiesta pues en diferentes contextos, incluyendo el ámbito educativo, porque es donde ellos pasan pues mayor tiempo. Con esto les dejo el mensaje de que no siempre la reacción agresiva se dirige al organismo que la genera, sino que puede ser desviada a un sustituto, quien es el que la recibe o que recibe las consecuencias negativas de este hecho. Entonces en la imagen vemos cómo los papás, ¿sí?, tienen esa agresión física, pero el niño descarga este comportamiento disruptivo en alguien menor que él, y es utilizando el oso de peluche. Esta imagen pues es una representación poderosa de cómo los comportamientos negativos en el entorno familiar pueden influir entonces en la conducta de los niños, niñas y adolescentes, llevándoles entonces a desarrollar comportamientos antisociales. En el ámbito educativo es esencial pues abordar estos comportamientos de manera proactiva y comprensiva, implementando entonces estrategias que puedan promover el bienestar emocional y social de todos nuestros estudiantes y trabajando siempre en colaboración con las familias, precisamente para conocer las dinámicas familiares. Continuamos entonces hablando sobre los factores de riesgos y factores protectores, que aquí pues los dividí en 4 ítems. Cuando hablamos de conducta antisocial en el ámbito educativo, está influenciada entonces por una combinación, ¿sí?, de factores de riesgos y factores protectores. Por ello entonces, identificar estos factores es crucial para comprender o para prevenir y manejar entonces este tipo de comportamientos de los estudiantes. Iniciamos entonces hablando de los factores de riesgo. Son aquellos elementos que aumentan la probabilidad de que un estudiante, un niño, niña o adolescente desarrolle comportamientos antisociales. Y estos factores entonces pueden ser individuales, familiares, escolares y comunitarios. Frente a esos factores individuales, entonces hablamos con niños, niñas o adolescentes con temperamento difícil, temperamentos impulsivos, irritables o agresivos. También podemos hablar de presencias de trastornos como el trastorno de conducta
o el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, entre otros. Pero a esto también se puede incluir frente a los factores individuales esos déficits cognitivos, ¿sí? Entonces, esos problemas en habilidades de resolución de problemas, en esa baja inteligencia emocional y, claro, esos estudiantes con bajo rendimiento académico que pueden estar desarrollando entonces dificultades en el aprendizaje y que, claro, les va a afectar su rendimiento académico. Cuando hablamos de factores familiares, entonces podemos hablar de ambientes familiares disfuncionales. Entonces, dinámicas familiares con conflictos familiares, violencia doméstica, abuso, entre otras. Pero también podemos hablar de la falta de supervisión. Padres que no supervisan adecuadamente las actividades de sus hijos. En otros casos podemos hablar de modelos negativos. Entonces, padres, madres, cuidadores o familiares, pues que muestran comportamientos antisociales o delictivos. Y bueno, hablamos también de situaciones en los factores familiares de problemas de vinculación, es decir, relaciones de apego inseguro por parte de sus progenitores o cuidadores. También seguimos hablando sobre esos factores escolares. ¿Qué pasa si en la institución educativa pues el clima escolar es negativo? Entonces, pues este ambiente escolar con esos altos niveles de violencia, de bullying, de falta de apoyo, pues también van a perjudicar a toda nuestra comunidad educativa. Frente también a ese rechazo por parte de los padres, es decir, hablamos de una exclusión social, de un bullying por parte de los compañeros. En los factores escolares pueden presentarse también inconsistencias en la disciplina, es decir, falta de normas claras y aplicación inconsistente de acuerdo a la situación. Por ello, entonces, nos debemos seguir siempre frente al manual de convivencia, cuáles son los deberes y los derechos de toda la comunidad educativa, de los estudiantes, de los padres de familia, de los docentes, ¿sí? Y frente a aquellas situaciones, cómo se debe abordar y también qué sanción deben recibir, porque al no recibir algún tipo de sanción, entonces la comunidad educativa y los estudiantes podrían percibir de que no se hace nada ante las situaciones. Frente a los factores comunitarios, hablamos entonces de entornos peligrosos, ¿sí? Puede existir que nuestros estudiantes puedan vivir en comunidades de altos índices de criminalidad y de violencia, ¿sí? Pueden ser esas normas sociales que son tolerantes al delito, es decir, esa cultura comunitaria de normalizar la violencia y la ilegalidad, ¿sí? Estos son factores de riesgos. Mientras que los factores protectores son aquellos que disminuyen la probabilidad de que un estudiante desarrolle comportamientos antisociales, incluso en presencia de factores de riesgo. Esos factores también pueden ser individuales, factores familiares, factores escolares y comunitarios. Iniciando entonces con los factores individuales frente a esas habilidades sociales, ¿cierto? Y significa que es esa capacidad para interactuar positivamente con otros y resolver pues conflictos. Hablamos también de la alta inteligencia emocional. Es la capacidad para entender y manejar las propias emociones y la de los demás. Hablamos de la resiliencia. Me encanta hablar de resiliencia. Es esa capacidad para recuperarse de situaciones adversas. Y a su vez, frente a esos factores individuales está
nuestros estudiantes que tienen un alto rendimiento académico, que tienen un éxito en el ámbito escolar y una motivación hacia el aprendizaje. Cuando hablamos de factores familiares, entonces hablamos de un ambiente familiar estable, ¿sí? Entonces, familias que proporcionan un apoyo emocional y estabilidad. Hablamos de una supervisión adecuada, es decir, padres que monitorean y se involucran en las actividades de sus hijos. Los positivos significa entonces padres o familiares o cuidadores pues, que muestran comportamientos prosociales y legales. Hablamos entonces de relaciones de apego seguro, es decir, vínculos afectivos fuertes y positivos con los cuidadores. Hablemos entonces ahora de los factores escolares. Un clima escolar positivo, un ambiente de sana convivencia, un ambiente seguro, protector, inclusivo y de apoyo para toda la comunidad educativa. Una alta calidad educativa, un colegio con excelentes recursos, un personal capacitado, unos programas educativos efectivos. Este es un factor protector. La aceptación por parte de los padres frente a las relaciones sociales positivas, el sentido de pertenencia por nuestra institución educativa, nuestro colegio, Nuestra Señora de Nazaret. Y pues la aplicación consistente de acuerdo al manual de convivencia. Frente a los factores comunitarios, hablamos entonces de entornos seguros, ¿sí? Vivir en comunidades pues con bajos índices de criminalidad y violencia. Frente a los recursos comunitarios disponibles, entonces, la posibilidad de acceder a programas recreativos, deportivos y educativos en jornadas extracurriculares, como sé que son muchos los estudiantes que practican diferentes deportes, patinaje, natación, fútbol, danza y demás. Frente a estas estrategias para potenciar los factores protectores y reducir esos factores de riesgo, entonces hablamos desde intervenciones individuales, ¿sí? Es decir, con nuestros estudiantes, desarrollar habilidades sociales, emocionales, frente al apoyo académico para mejorar entonces esos rendimientos escolares, pero también intervenciones familiares, desde formación para padres sobre la crianza positiva, la supervisión efectiva, incluso terapia familiar para mejorar aquellas dinámicas y relaciones familiares que se requieran frente a la intervención escolar. Entonces, la creación pues, de un clima escolar positivo a través de programas de convivencia escolar, anti-bullying, mejorar entonces la calidad educativa y la capacitación de docentes y recursos adecuados para fomentar estrategias de promoción y prevención, participar, ¿cierto?, en la inclusión de toda la comunidad educativa, padres de familia, estudiantes, docentes y demás. Y pues frente a las intervenciones comunitarias siempre están esos programas comunitarios que ofrecen actividades recreativas y educativas que van a generar o proporcionar un comportamiento prosocial y de legalidad. Con esas pues, estrategias podemos crear un entorno más seguro y propicio para el desarrollo positivo de nuestros estudiantes y así disminuir la probabilidad de conductas antisociales. Seguimos entonces con intervenciones tempranas. Muy bien. Las intervenciones tempranas pues son esenciales, ¿sí?, para abordar las conductas antisociales en el ámbito educativo, ya que esas pueden entonces prevenir la escalada de comportamientos problemáticos y promover pues un ambiente escolar positivo, ¿sí?
Estas intervenciones deben ser multifacéticas y se deben abarcar diferentes niveles, igual que la diapositiva anterior, desde lo individual, lo familiar, lo escolar y comunitario. Iniciamos entonces con la evaluación y detención temprana. Es decir, identificar a esos estudiantes en riesgo pues, de desarrollar comportamientos o conductas antisociales que se puedan evidenciar desde las mismas dificultades emocionales y de comportamiento desde una temprana edad, ¿sí? Por ello, entonces, se requiere observar, registrar aquellos comportamientos problemáticos que se debe entonces involucrar desde el director de grupo, los padres, el personal escolar, para precisamente identificar esas señales de advertencia que podemos entonces evidenciar. Cuando hablamos entonces de intervenciones individuales, hace, hace referencia entonces a enseñar habilidades sociales y de comunicación efectiva a través entonces de talleres, actividades grupales que tienen como finalidad pues crear habilidades de manejo de ira, de resolución de conflictos y regulación emocional. A su vez, pues fomentar entonces la empatía, la cooperación y el respeto entre los estudiantes y en general entre la comunidad educativa. En referencia a lo académico, entonces, pues ofrecer apoyo académico para aquellos estudiantes que tienen dificultades, pues en el rendimiento escolar. Cuando hablamos de intervenciones familiares, hace referencia entonces, pues a implementar programas de formación para padres que enseñen técnicas, ¿sí?, de crianza positiva y manejo del comportamiento. Proveer entonces recursos a los padres de familia para ayudarlos entonces a crear pues, un ambiente familiar estable y positivo. Importante, cuando se dan esas remisiones para psicología desde orientación escolar, tiene este propósito, que el estudiante, que la familia, pues inicie un proceso terapéutico para mejorar las dinámicas y las relaciones dentro del hogar y para trabajar en la resolución de conflictos familiares y comunicación efectiva. Frente a las intervenciones escolares, desde las clases de formación integral, pues se vienen realizando actividades que fomentan la inclusión, el respeto, la cooperación entre los estudiantes, precisamente para promover un clima escolar positivo y seguro. Cuando hablamos de políticas y normas, pues tenemos nosotros como institución educativa, Colegio Nuestra Señora de Nazaret, nuestro manual de convivencia escolar, ¿sí? Donde allí están plasmados cuáles son los deberes, los derechos de toda la comunidad educativa, junto con las clasificaciones de las situaciones, ya sea tipo 1, tipo 2 y tipo 3, de acuerdo pues al decreto 1965 del 2013, junto con las consecuencias ante el incumplimiento. Seguimos entonces hablando sobre las capacitaciones del personal escolar, es decir, los docentes y el personal administrativo se ha ido pues formando sobre el deber de cuidado, sobre el primer respondiente, y nuestro objetivo está pues en implementar estrategias de identificación precoz e intervención temprana. Seguimos entonces, ya para ir finalizando esta diapositiva, intervenciones comunitarias. Entonces, involucrar pues, a organizaciones comunitarias para el apoyo a los estudiantes y sus familias, ¿sí? De esta manera, pues, estamos trabajando en la articulación con otras instituciones precisamente para trabajar con esos grupos de estudiantes en riesgo y a su vez creando redes de apoyo precisamente para fomentar la colaboración entre la escuela y la comunidad
para abordar pues de manera integral las necesidades de cada uno de nuestros estudiantes. Mediante la implementación de estrategias multifacéticas que involucren a los estudiantes, sus familias, el colegio, la comunidad, es precisamente para reducir la incidencia de comportamientos problemáticos. Y para ello, pues es clave la detención temprana, la intervención oportuna y la colaboración entre todos los actores involucrados. Es decir, activar la ruta de atención escolar de acuerdo pues al decreto 1965 del 2013, el artículo 40 que habla sobre las clasificaciones de las situaciones, si es tipo 1, tipo 2 y tipo 3, y con ello aplicar el protocolo que corresponda a la situación, cumpliendo siempre pues con el debido proceso y el conducto regular. Recuerden entonces pues que la ley 1620 del 2013, que es la que crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar, en su artículo 30, ¿sí? Donde habla de los componentes de la ruta de atención integral para la convivencia escolar. Recuerden entonces que la ruta de atención integral estoy refrescándome. La ruta de atención integral tendrá como mínimo entonces pues 4 componentes. Primer componente de promoción, segundo componente de prevención, tercer componente de atención y cuarto de seguimiento. Por ello, en este momento estamos enfocados en los componentes de promoción y prevención en el ámbito educativo. Son fundamentales para el desarrollo integral de los estudiantes, para implementar estrategias que fortalezcan las capacidades y que reduzcan los factores de riesgo de toda nuestra comunidad educativa. Seguimos entonces con colaboración escuela y familia. Si logramos la atención temprana e intervención precoz desde 2 pilares fundamentales, que es la familia y el colegio, podemos abordar y podemos prevenir las conductas antisociales en nuestros estudiantes. Desde una comunicación abierta y continua, es decir, establecer canales de comunicación para generar reuniones a través de correos electrónicos, a través de aplicaciones de mensajería o plataformas en línea, precisamente para mantener a los padres informados sobre el progreso y los comportamientos de sus hijos. Y esto lo hacemos a través de nuestra plataforma Runachar, ¿sí? Entonces la invitación muy especial a todos nuestros padres de familia es estar muy atentos a esta plataforma. Allí se registran las incidencias, las situaciones que puedan presentar, las citaciones a los padres de familia cuando se requiera. Bueno, frente a esa comunicación abierta y continua, pues también debe ser transparente. Es decir, informar a los padres sobre las políticas, pero también sobre los programas del colegio que estén relacionados con la conducta y pues con el bienestar de los estudiantes. Como se ha hecho, pues, para poner de ejemplo, la notificación o las circulares que se han hecho llegar sobre el buen uso o el adecuado uso del uniforme. Involucrar entonces a los padres de familia para que ustedes también participen de las actividades escolares, ¿sí? Invitar entonces a nuestros padres de familia a participar en actividades escolares, talleres, eventos, precisamente para fortalecer la comunidad educativa. Hace poco tuvimos la presencia de varios padres de familia en la feria empresarial. También dirigir entonces programas de formación y apoyo para los padres desde talleres, ¿sí? Sobre temas relevantes como es la disciplina positiva, el manejo de comportamientos, las estrategias para apoyar el aprendizaje y el desarrollo emocional. Sí, cumplir entonces con la escuela de padres con talleres de prevención
en conductas suicidas, prevención en el acoso escolar, prevención en el consumo de sustancias psicoactivas y demás. Frente a las intervenciones coordinadas, entonces, pues desarrollar planes de intervención personalizados que involucren tanto a la escuela, pues como a la familia, para que los estudiantes muestren em, ese acompañamiento y eso lo hacemos siempre desde orientación escolar, ya sea primaria o bachillerato. Fomentar entonces pues equipos de apoyo tanto de docentes, psicólogos, padres de familia, precisamente para coordinar esas estrategias de intervención y de seguimiento para aquellos estudiantes que han presentado algún tipo de comportamiento disruptivo que han afectado pues la sana convivencia escolar. Llegamos entonces a nuestro punto de evaluación y seguimiento. Es decir, se deben implementar entonces la evaluación precisamente de esas conductas, de esos comportamientos y el progreso académico de los mismos estudiantes, precisamente para compartir estos resultados a los padres de familia. Programar estas reuniones de seguimiento precisamente es para discutir el progreso, ajustar los mismos planes de intervención y asegurar pues, que las estrategias estén funcionando efectivamente. Ejemplos prácticos de colaboración, entonces las reuniones de los padres con docentes, entonces organizar esas reuniones, sí, precisamente para discutir el progreso académico y conductual de los estudiantes, utilizar estas reuniones para establecer objetivos conjuntos y estrategias de intervención, ¿sí? Hablamos entonces de programas de crianza positiva, estaría entonces implementar hacia los programas que se enseñan, ¿sí? Que están dirigidos a los padres, que puedan proporcionar técnicas de crianza positiva, fomentando entonces pues un ambiente familiar y que apoyen entonces el desarrollo emocional y conductual saludable de nuestros niños, niñas y adolescentes y que estos programas de crianza positiva se han venido trabajando en la escuela Talleres para Padres. A su vez, entonces, promover materiales y recursos para los padres que puedan continuar esta práctica en la casa y así, pues, generar un ambiente seguro, protector desde lo familiar. Cuando hablamos de actividades de construcción de la comunidad, ¿sí? Hacemos referencia a organizar esos eventos escolares donde se involucra la familia, desde actividades deportivas, ferias de ciencias, precisamente para fortalecer, ¿sí? La conexión entre la escuela o entre el colegio y la familia. Fomentar entonces pues una cultura escolar que valore y que respete también la participación de nuestros padres de familia. Para nosotros es fundamental poder escucharlos, poder atenderlos, poder saber cuáles son sus sugerencias, ¿sí? Porque esto nos fortalece, nos permite retroalimentarnos y ajustar aquellas dinámicas que de pronto requieran ser validadas, ser ajustadas, precisamente porque debemos contribuir a una sana convivencia. Sus sugerencias también son muy oportunas para nuestro colegio. La clave, entonces, para trabajar juntos es que compartimos responsabilidades, pero también recursos para asegurar que todos nuestros estudiantes, niños, niñas y adolescentes tengan la oportunidad entonces de prosperar, tanto académicamente como emocionalmente. Entonces, los talleres que se brindan para toda la comunidad educativa tienen entonces como objetivo precisamente desarrollar un enfoque preventivo frente a las diversas situaciones escolares que están dirigidas siempre a la acción educativa conforme con lo establecido por la Ley 2025 del 2020, asimismo con lo exigido por la Ruta de Atención Escolar en sus componentes de prevención y promoción, enunciados pues, en los artículos 29 y 30 de la Ley 1620 del 2013 y pues demás normas reglamentarias. Este espacio está dirigido para ustedes, padres de familia, frente a este aumento de situaciones
¿sí? A esos comportamientos disruptivos que se han podido evidenciar en las aulas de clases desde primaria hasta bachillerato. Entonces, importante reflexionar de estos espacios que nos permite tener un crecimiento, pero también fortalecer los lazos y los vínculos que tenemos frente a trabajar de manera conjunta, colegio y familia, precisamente para mitigar y disminuir aquellas situaciones que ponen en riesgo a nuestros estudiantes. Finalmente, con esto concluyo, dejo algunas referencias frente al tema que se abordó en este espacio, deseándole a todos muchos éxitos y estamos muy atentos. Un cordial saludo para todos nuestros padres de familia desde el Colegio Nuestra Señora de Nazaret.